¿Y si te dijera que Argentina esconde secretos geográficos tan extremos, tan absurdos, tan fuera de cualquier lógica normal, que los científicos del mundo entero siguen sin poder explicar algunos de ellos? ¿Y si te dijera que existe un lugar en este país donde los glaciares avanzan en lugar de retroceder, donde hay una estepa que parece vacía pero guarda el mayor archivo de dinosaurios del planeta, y donde el suelo más fértil de la Tierra cubre un océano subterráneo que podría cambiar el futuro del agua en el mundo? Cuando lleguemos al dato número 15, vas a entender por qué Argentina no es simplemente el octavo país más grande del mundo. Es uno de los laboratorios geográficos más extraordinarios que el planeta Tierra jamás haya ejecutado. ¿Estás listo para que tu cabeza explote? Si todavía no estás suscrito, hazlo ahora mismo, porque estás en uno de los pocos canales donde cada video te hará descubrir algo completamente inesperado. Dato número 1. El glaciar que desafía las leyes del tiempo y avanza mientras el mundo se derrite. Mientras el planeta entero asiste a la desaparición de sus glaciares, en el extremo sur de Argentina ocurre algo que los científicos llevan décadas intentando entender. El glaciar Perito Moreno, en la Patagonia Argentina, no retrocede. Avanza. En un planeta donde el 95% de los glaciares documentados están en proceso de fusión acelerada, este monstruo de hielo de 250 kilómetros cuadrados sigue creciendo con una terquedad geológica que desafía el sentido común. Lo imposible no es que avance. Es lo que hace cuando avanza. El glaciar se mueve a razón de 2 metros por día hasta que su frente colosal choca contra la península de Magallanes, bloqueando el canal que separa los dos brazos del lago argentino. El hielo actúa como una represa natural que acumula presión hasta que el peso del agua resulta insoportable. Entonces el glaciar se rompe. El frente colapsa en una explosión de hielo y agua que los testigos describen como ver al planeta respirar. Este ciclo no tiene equivalente documentado en ningún otro glaciar del mundo. Dato número 2. La estepa que parece desierto pero esconde el yacimiento de dinosaurios más importante del planeta. Si atraviesas la Patagonia Argentina en carro, durante cientos de kilómetros el paisaje es el mismo: tierra árida, viento implacable, arbustos que se doblan como señalando algo. Y sin embargo, bajo esa tierra seca yace el archivo paleontológico más extraordinario de la historia de la ciencia. Argentina es el país donde se han encontrado más especies de dinosaurios gigantes que en cualquier otro lugar del mundo. La provincia de Neuquén es una cámara del tesoro que los paleontólogos de todo el mundo visitan con reverencia. Aquí se descubrió el Argentinosaurus, con 35 metros de longitud y 80 toneladas, el animal más grande que ha caminado sobre este planeta. Aquí también se encontró el Giganotosaurus, un depredador que superaba en tamaño al Tiranosaurio Rex y redefinió lo que la ciencia creía saber sobre los carnívoros del Mesozoico. Y aquí se desenterró una puesta de huevos de dinosaurio tan masiva, con miles de huevos en varias capas geológicas, que los científicos tardaron años en comprender que estaban parados sobre la guardería más grande del Mesozoico. La Patagonia no es un desierto. Es el mayor museo paleontológico del planeta, y la mayor parte todavía está bajo el suelo, esperando. Dato número 3. Las cataratas que son más anchas que la altura del Empire State y que generan su propio clima. Intentar comparar las cataratas del Iguazú con cualquier otra cosa es como comparar el océano con una pecera. Las cataratas del Iguazú, con el 80% de su caída dentro del territorio argentino, se extienden a lo largo de 2.7 kilómetros de anchura. Si pusieras el Empire State Building de costado junto a otro Empire State Building, seguiría sin cubrir su anchura. Están compuestas por entre 150 y 300 saltos de agua según la temporada, y arrojan más de 12.000 metros cúbicos de agua por segundo en su caudal máximo. Lo que las convierte en un fenómeno geográfico de otra categoría es lo que hacen con su propia presencia. El volumen de agua que cae genera una nube de vapor permanente que asciende más de 30 metros sobre la selva y es visible desde kilómetros de distancia. Esa nube no es un efecto secundario del paisaje. Es un sistema climático propio que el agua se ha construido para sí misma. La humedad alimenta la selva subtropical que la rodea, que atrapa esa humedad y la recicla en lluvia, que vuelve a alimentar el mismo río que precipita sobre el abismo. Las cataratas del Iguazú son una máquina de agua perpetua que se sostiene a sí misma con su propio poder. Dato número 4. La región más árida del planeta que no es la que crees. Cuando alguien menciona el lugar más árido de la Tierra, la mayoría piensa en el Sáhara.
Pero hay un rincón del planeta que registra precipitaciones inferiores a cualquier punto del desierto de Atacama, y ese rincón está en Argentina. La Puna Argentina, en el noroeste del país, registra en algunas de sus áreas interiores menos de 1 milímetro de lluvia al año. No es un error tipográfico. 1 milímetro. En comparación, el Sáhara recibe entre 25 y 100 milímetros anuales. Esta región se sienta a más de 3.000 metros de altitud, combinando la aridez extrema con temperaturas que bajan de 0 grados durante la noche mientras el sol del mediodía es abrasador pocas horas después. En ese contexto de aparente imposibilidad, la Puna alberga lagunas de colores que parecen pintadas artificialmente, la laguna colorada con su agua roja por algas y sedimentos volcánicos, la laguna verde turquesa, y decenas de salares que forman uno de los paisajes más extraterrestres sobre la superficie de la Tierra. La vida encontró la manera de existir incluso aquí, donde las condiciones parecen diseñadas para impedirlo. Dato número 5. El río más ancho del planeta, tan ancho que sus orillas no pueden verse entre sí. Existe en Argentina un río tan descomunal que los navegantes europeos tardaron semanas en convencerse de que no estaban navegando un mar interior. El Río de la Plata alcanza en su punto más ancho una distancia entre costas de 220 kilómetros. Puedes estar en la orilla de Buenos Aires mirando hacia Uruguay y no ver nada al otro lado, no porque haya niebla, sino porque la curvatura de la Tierra esconde la otra orilla más allá del horizonte. Esto convierte al Río de la Plata en el estuario más ancho del mundo, un cuerpo de agua que drena Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina, cubriendo más de 3 millones de kilómetros cuadrados de territorio. El volumen de agua dulce que vierte al Atlántico es tan colosal que los instrumentos oceanográficos detectan la diferencia de salinidad a más de 200 kilómetros mar adentro, donde el océano todavía lleva la huella de ese río imposible. Dato número 6. Las salinas más perfectas del planeta, tan planas que se usan para calibrar satélites. En el noroeste de Argentina, las salinas grandes cubren más de 500 kilómetros cuadrados de sal pura con una planura tan perfecta que la diferencia de nivel entre el punto más alto y el más bajo de todo ese espacio es de apenas 30 centímetros. La NASA y la Agencia Espacial Europea utilizan estos salares para calibrar los instrumentos de altimetría de sus satélites, porque no existe otra superficie natural sobre la Tierra con ese nivel de planura absoluta. Caminar sobre las salinas grandes en un día soleado es desorientador de una manera que ninguna descripción puede capturar. El horizonte desaparece. El cielo y el suelo se funden en un blanco sin bordes. La mente pierde la referencia de dónde termina la Tierra y dónde comienza el cielo. Los fotógrafos de todo el mundo viajan hasta aquí para crear ilusiones ópticas que explotan esa planura perfecta, y lo que producen parece siempre más irreal que cualquier efecto digital porque, sencillamente, lo es. Dato número 7. La selva tropical que existe donde ningún libro dice que debería existir. Las selvas tropicales pertenecen al Ecuador. Nadie que haya estudiado geografía esperaría encontrar una selva tropical auténtica en el extremo noreste de Argentina, donde el clima debería ser templado y previsible. Y sin embargo, la selva misionera existe en la provincia de Misiones con una obstinación biológica que desafía cualquier expectativa. Esta selva alberga más de 2.000 especies de plantas vasculares, 400 especies de aves y más de 100 especies de mamíferos en un territorio relativamente compacto. Existe porque el río Paraná actúa como corredor de humedad y las laderas atrapan los vientos del Atlántico, creando un microclima que replica las condiciones de un ecosistema tropical auténtico muy al sur de donde debería ser posible. En esta selva viven yaguaretés, tapires, osos hormigueros gigantes y decenas de especies que el mundo asocia exclusivamente con el Amazonas. Argentina tiene su propia Amazonía, y la mayor parte del mundo no sabe que existe. Dato número 8. La Quebrada, que es un archivo geológico de 600 millones de años pintado en las rocas. En el noroeste de Argentina existe una formación geológica que ningún pintor del mundo podría reproducir. La Quebrada de Humahuaca es un valle de 155 kilómetros cuyos muros de roca exhiben colores que van del rojo más profundo al amarillo azufre, del verde turquesa al violeta, del naranja al blanco calizo, todo en capas geológicas que representan 600 millones de años de historia de la Tierra apilados como las páginas de un libro que el tiempo ha dejado abierto. Cada franja de color es una era geológica distinta, codificada en minerales depositados bajo mares que ya no existen, en condiciones que el planeta no volverá a repetir.
El Cerro de los Siete Colores en Purmamarca concentra esa paleta geológica en un solo cerro que funciona como resumen visual de la historia del planeta. La UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad reconociendo que este valle no es solo un paisaje. Es un documento geológico irrepetible escrito en el lenguaje de los minerales y el tiempo. Dato número 9. La Patagonia, el viento más intenso del planeta y el secreto que guarda bajo el hielo. Hay lugares donde el viento es fuerte. Y luego está la Patagonia Argentina, donde el viento es una fuerza geológica activa que esculpe las rocas, aplana los árboles y define la arquitectura entera de un ecosistema. Los vientos patagónicos provienen del Pacífico, cruzan los Andes y llegan a la estepa con velocidades que superan los 100 km por hora durante semanas seguidas. Los árboles no crecen hacia arriba. Crecen inclinados en la dirección que el viento eterno les impone, con sus ramas apuntando al este como brújulas vegetales. Pero la Patagonia guarda bajo su hielo un secreto que los científicos apenas están comprendiendo. El campo de hielo patagónico sur, con 13.000 kilómetros cuadrados, es el tercer campo de hielo más grande del mundo fuera de los polos. Bajo ese hielo existen sistemas de agua líquida y estructuras geológicas que los instrumentos modernos apenas están comenzando a mapear, y lo que esconde bajo su manto podría reescribir lo que sabemos sobre cómo se comportan los glaciares en condiciones de cambio climático. Dato número 10. El Iberá, el segundo humedal más grande de Sudamérica y uno de los secretos mejor guardados del continente. Los esteros del Iberá, en la provincia de Corrientes, cubren más de 1.3 millones de hectáreas de humedales, lagunas interconectadas, islas flotantes de vegetación y canales que cambian con cada temporada de lluvias. Es el segundo humedal más grande de Sudamérica y uno de los más biodiversos del continente. El Iberá alberga más de 4.000 especies entre animales y plantas, con poblaciones de yacarés, carpinchos, ciervos de los pantanos y aves acuáticas en densidades que hacen que cada metro cuadrado de agua parezca un documental en tiempo real. Pero lo más extraordinario no es lo que contiene hoy. Es lo que está recuperando. Argentina lanzó aquí uno de los proyectos de rewilding más ambiciosos del planeta, reintroduciendo jaguares, osos hormigueros y otras especies desaparecidas por siglos. El Iberá no es un humedal que simplemente existe. Es un ecosistema resucitando su pasado, especie por especie. Dato número 11. La cordillera que tiene el pico más alto del hemisferio occidental y que divide el clima de dos continentes. Los Andes argentinos no son solo una cadena montañosa. Son la espina dorsal climática de América del Sur, una barrera de 6.000 kilómetros que divide al continente en dos mundos climáticos completamente distintos. En el lado chileno, los vientos húmedos del Pacífico sueltan toda su lluvia. En el lado argentino, llegan secos como papel, lo que explica por qué la Patagonia argentina es una estepa y la Patagonia chilena es una selva lluviosa, separadas por apenas los kilómetros que ocupa la cordillera. Y en esta barrera se levanta el Aconcagua. Con sus 6.961 metros, es el pico más alto del hemisferio occidental y el más alto de todos los continentes fuera de Asia. Los alpinistas del mundo viajan a Mendoza para intentar su cima, y las condiciones los esperan con temperaturas de 40 grados bajo cero, vientos de más de 200 kilómetros por hora y tormentas que pueden desatarse en minutos desde una calma engañosa. Dato número 12. El territorio antártico que convierte a Argentina en una potencia de 3 océanos. La mayoría de las personas tiene un mapa mental de Argentina que termina en Tierra del Fuego. Pero Argentina administra una porción de la Antártida con bases científicas permanentes desde 1904, convirtiéndola en la nación con presencia continua más antigua en el continente blanco. El sector antártico argentino cubre aproximadamente 965.000 kilómetros cuadrados, y en ese territorio Argentina mantiene estaciones activas todo el año en condiciones que la mayoría de los seres humanos no podría soportar durante una semana. Al incluir su sector antártico, Argentina tiene costas en 3 océanos simultáneamente, el Atlántico, el Pacífico y el Antártico, convirtiéndola en uno de los poquísimos países del mundo con esa presencia. Ushuaia, en Tierra del Fuego, es la ciudad más austral del planeta con población permanente, y desde sus muelles salen los barcos que conectan al mundo civilizado con el continente de hielo más inhóspito de la Tierra. Dato número 13. La plataforma submarina que alimenta las colonias de pingüinos más grandes del mundo. El Atlántico Sur argentino es el vértice de uno de los ecosistemas marinos más extraordinarios del hemisferio sur.
La plataforma continental argentina, con más de 850.000 kilómetros cuadrados de aguas poco profundas, es donde la corriente de las Malvinas y la corriente del Brasil colisionan. Estas dos corrientes de temperatura radicalmente distinta generan en su encuentro una surgencia de nutrientes que convierte esas aguas en una de las zonas de mayor productividad biológica del planeta. Los cardúmenes que se reproducen aquí alimentan a ballenas, delfines, leones marinos y las colonias de pingüinos de Magallanes más grandes del mundo, que llegan a la península Valdés en números que superan el 1.000.000 de individuos. La península Valdés es el único lugar del planeta donde las orcas desarrollaron la técnica de varar intencionalmente en la playa para capturar presas, una conducta tan compleja y culturalmente transmitida que los investigadores la estudian como ejemplo de inteligencia no humana. Dato número 14. El sistema fluvial que es el cuarto más grande del planeta y que el mundo no sabe ubicar en el mapa. La Cuenca del Plata, que incluye los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay con sus afluentes, es el cuarto sistema fluvial más grande del mundo en términos de caudal, solo superado por el Amazonas, el Congo y el Ganges Brahmaputra. El río Paraná, con 4.880 kilómetros de longitud, es el segundo río más largo de Sudamérica después del Amazonas. La cuenca drena más de 3 millones de kilómetros cuadrados distribuidos en 5 países. Todo el agua que llueve en Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y la mayor parte de Argentina termina recorriendo el Paraná o el Uruguay antes de vaciarse en el Río de la Plata. Este sistema es la razón por la que Buenos Aires existe donde existe, la razón por la que la Pampa Argentina es la más fértil del mundo, y la razón por la que Argentina tiene una red de vías navegables interiores que conectan el corazón del continente con el Océano Atlántico. Dato número 15. La Pampa Argentina, el suelo más fértil del planeta y el océano subterráneo que esconde bajo sus raíces. Este es el dato que lo explica todo. La razón por la que Argentina se convirtió en uno de los mayores productores de alimentos del mundo no es el esfuerzo humano. Es la geografía. La Pampa Argentina está construida sobre el suelo agrícola más fértil que existe en la superficie del planeta. Se llama mollisol, un suelo negro con una concentración de materia orgánica tan alta que los agrónomos del mundo usan como el estándar máximo de fertilidad natural. La capa de este suelo negro tiene en algunas partes de la pampa hasta 1 metro de profundidad, acumulada durante miles de años a partir de vegetación que creció, se secó y se transformó en humus en un ciclo que precedió por milenios a cualquier presencia humana. Este suelo explica por qué Argentina puede alimentar a 400 millones de personas siendo un país de apenas 46 millones de habitantes. Y esconde bajo su superficie algo que los geólogos descubrieron en las últimas décadas, el acuífero Guaraní, la reserva de agua dulce subterránea más grande del mundo, con 1.2 millones de kilómetros cuadrados de extensión y agua acumulada durante decenas de miles de años, un océano invisible que aguarda el momento en que el mundo lo necesite. Ahí lo tienen. Argentina no es simplemente el octavo país más grande del mundo. Es un planeta dentro de un planeta, con glaciares que avanzan cuando el mundo se derrite, una estepa que guarda el mayor archivo de dinosaurios del planeta, el río más ancho del mundo, cataratas que generan su propio clima, el pico más alto del hemisferio occidental, el suelo más fértil de la Tierra y un océano subterráneo que duerme silencioso bajo sus campos. Si esto les transformó la manera de ver este país extraordinario, denle like y suscríbanse para más contenido que cambia la forma en que entienden el mundo. Compártanlo con alguien que necesite saber que el planeta es mucho más extraordinario de lo que parece. ¿Cuál de estos 15 datos los dejó más impactados? Cuéntenmelo en los comentarios.